Todos podemos ser usados por el Espíritu Santo. No solo ser llenos del Espíritu Santo, sino ser Durante usados. años, el nombre de Cash Luna ha estado rodeado de una influencia que va mucho más allá de lo religioso. Para millones de seguidores, representa liderazgo espiritual, éxito y una visión moderna de la fe. Sus prédicas, transmitidas a nivel internacional, han impactado a comunidades enteras, consolidándolo como una de las figuras más influyentes dentro del cristianismo contemporáneo en América Latina. Sin embargo, como ocurre con muchas figuras públicas de gran alcance, la imagen que se proyecta hacia el exterior no siempre refleja la totalidad de la realidad. Detrás de los escenarios, de los auditorios llenos y de los discursos motivacionales, existe una dimensión más íntima, más humana y muchas veces más compleja. Y es precisamente en ese espacio privado donde comienza esta historia. Desde sus inicios, a Cash Luna no solo se destacó por su capacidad oratoria, sino también por su habilidad para conectar emocionalmente con su audiencia. Su estilo directo, su lenguaje cercano y su mensaje de prosperidad espiritual y personal lo convirtieron en un referente para miles, y luego millones, de personas. La construcción de esta imagen no fue casual. Cada aparición pública, cada mensaje, cada detalle, estaba alineado con una narrativa clara, la de un líder fuerte, seguro, bendecido y guiado por una visión divina. Pero en toda construcción tan sólida, siempre existen fisuras invisibles. Fisuras que no se ven desde el escenario. Fisuras que solo conocen quienes están más cerca. Mientras Cash Luna ocupaba el centro del escenario, su esposa permanecía en un segundo plano. No por falta de importancia, o sino por elección, o quizás por circunstancias. Durante años, su presencia fue discreta, casi invisible para el gran público. Aparecía en eventos específicos, acompañaba en momentos clave, pero rara vez hablaba. Su voz no era protagonista, su historia no era contada. Y sin embargo, quienes observaban con atención sabían que su papel era fundamental. En muchas culturas, y especialmente en contextos religiosos, la figura de la esposa de un líder espiritual tiene un peso simbólico enorme. Representa estabilidad, apoyo, integridad familiar, pero también carga con un silencio que, con el paso del tiempo, puede volverse cada vez más difícil de sostener. Vivir junto a una figura pública no significa estar fuera del foco. Al contrario, implica una exposición constante, aunque silenciosa. Cada gesto, como cada ausencia, cada detalle es observado, interpretado y, muchas veces, juzgado. Para la esposa de Cash Luna, esta realidad se convirtió en parte de su vida cotidiana. Sin haber elegido el protagonismo, se encontró formando parte de una narrativa pública que no siempre coincidía con su experiencia personal. Y ahí es donde comienza la tensión. Porque cuando la imagen pública y la realidad privada no coinciden completamente, se genera un espacio incómodo. Un espacio lleno de preguntas no respondidas, de emociones contenidas y de verdades que no encuentran salida. A lo largo de los años, la figura de Cash Luna ha sido admirada, pero también cuestionada. Como ocurre con cualquier líder influyente, su éxito generó tantos seguidores fieles como voces críticas. Sin embargo, es importante entender que en el mundo mediático, y los rumores y las percepciones no siempre reflejan hechos concretos. Muchas veces son el resultado de interpretaciones, de expectativas o de la necesidad del público de encontrar coherencia entre lo que ve y lo que imagina. En este contexto, la esposa de Cash Luna se convirtió sin quererlo en una pieza clave de ese rompecabezas. Su silencio empezó a ser interpretado, su discreción analizada, su ausencia en ciertos momentos cuestionada. Y poco a poco comenzó a surgir una narrativa paralela, la de lo que podría estar ocurriendo. A los 64 años, una persona no solo tiene experiencia, sino también perspectiva. Ha vivido lo suficiente para entender que vale la pena callar y que ella no puede permanecer en silencio.
Para la esposa de Cash Luna, el paso del tiempo no solo significó años compartidos, sino también una acumulación de vivencias, emociones y reflexiones. No se trata de un momento aislado. Se trata de un proceso interno, silencioso, que poco a poco va construyendo la necesidad de expresar lo que durante tanto tiempo se ha guardado. Toda historia de revelación comienza con un punto de quiebre. No necesariamente un escándalo ni un evento dramático, sino una decisión interna. La decisión de hablar. De poner en palabras lo que antes era silencio. De asumir las consecuencias de la verdad. En este caso, ese cambio no llegó de forma abrupta. Fue el resultado de años de observación, de comprensión y, sobre todo, de valentía. Porque romper el silencio, especialmente cuando se ha sostenido durante tanto tiempo, no es un acto simple, es un acto profundamente humano. Uno de los elementos más complejos de esta historia es el contexto en el que se desarrolla: la fe. En entornos religiosos, las expectativas sobre los líderes y sus familias son especialmente altas. Se espera coherencia, ejemplo, perfección. Pero la realidad humana es, por naturaleza, imperfecta. Y ahí es donde surge una de las preguntas más importantes de esta historia. ¿Es posible mantener una imagen ideal sin que la realidad termine saliendo a la luz? La respuesta no es simple, pero sí inevitable. Durante años la esposa de Cash Luna eligió el silencio. No como una forma de negar la realidad, sino como una manera de sostener un equilibrio. Un equilibrio entre lo público y lo privado. Entre la fe y la experiencia personal. Entre el amor y las dudas. Pero todo equilibrio tiene un límite. Y cuando ese límite se alcanza, el silencio deja de ser protección y comienza a convertirse en una carga. Porque antes de que una verdad sea dicha, primero debe ser reconocida internamente. Y ese reconocimiento es, muchas veces, el paso más difícil. A los 64 años, la esposa de Cash Luna no solo ha vivido una vida al lado de una figura influyente, ha vivido también un proceso interno que, finalmente, la llevó a un punto inevitable: el momento de dejar de callar. Después de décadas viviendo en un segundo plano, sosteniendo una imagen pública marcada por la discreción y el equilibrio, la esposa de Cash Luna comenzó a experimentar un cambio interno que ya no podía ignorar. No fue un momento repentino. No hubo una escena dramática que lo desencadenara todo. Fue algo más silencioso, más profundo, más humano. Fue el desgaste. El desgaste de una vida entre dos realidades. Durante años, su vida estuvo dividida en dos mundos paralelos. El mundo público, donde todo parecía ordenado, coherente y alineado con un ideal espiritual. Y el mundo privado, donde las emociones, las dudas y las experiencias reales no siempre encajaban con esa narrativa. Vivir en esa dualidad requiere una fortaleza enorme. Pero también tiene un costo. Con el paso del tiempo, ese costo comenzó a hacerse más evidente. Las pequeñas incomodidades se transformaron en preguntas. Las preguntas en reflexiones. Y las reflexiones en una necesidad urgente de autenticidad. Porque llega un momento en la vida en el que uno ya no puede sostener versiones incompletas de la realidad. Ser la esposa de una figura influyente dentro de un entorno religioso implica una carga particular. No solo se espera apoyo, sino también perfección. Cada gesto es interpretado como ejemplo, cada palabra como mensaje, cada silencio como significado. Y en ese contexto, expresar dudas o emociones complejas puede percibirse como una amenaza a la imagen construida durante años. Pero la realidad humana no funciona así. Nadie es completamente lineal. Nadie vive sin contradicciones. Y poco a poco, ella comenzó a cuestionar esa expectativa de perfección constante. A los 64 años, la experiencia de vida ofrece algo que la juventud no siempre tiene: claridad. No se trata de tener todas las respuestas, sino de reconocer qué preguntas ya no pueden ser ignoradas. En su caso,
Esa claridad se manifestó como una voz interna cada vez más fuerte. Una voz que le decía, es momento de ser honesta. Es momento de dejar de sostener lo que ya no representa toda la verdad. Esa voz no apareció de un día para otro. Fue el resultado de años de observación, de vivencias compartidas y de una comprensión más profunda de sí misma. Pero reconocer una verdad interna no significa estar listo para expresarla. Hablar implica consecuencias, y en este caso, las consecuencias podían ser significativas. Reacciones del público, interpretaciones de los seguidores, impacto en la imagen de Cash Luna, y quizás lo más importante, efectos en su vida personal y familiar. El miedo no era irracional, era humano. Porque decir la verdad, especialmente cuando se ha guardado durante tanto tiempo, sí implica vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, en un entorno de exposición pública, puede ser difícil de sostener. Antes de cualquier declaración directa, comenzaron a aparecer señales sutiles, cambios en el lenguaje, matices distintos en sus apariciones públicas. Una forma diferente de expresarse, más reflexiva, más personal. Para la mayoría, estos detalles pasaron desapercibidos, pero para quienes observaban con atención, algo estaba cambiando. Ya no era solo la figura discreta que acompañaba. Era una mujer que empezaba a recuperar su propia voz. Uno de los dilemas más profundos que enfrentó fue el conflicto entre dos valores igualmente importantes: la lealtad hacia su esposo y la vida que habían construido juntos, y la necesidad de ser auténtica consigo misma. Este tipo de conflicto no tiene soluciones simples. No se trata de elegir entre uno u otro, sino de encontrar una forma de integrar ambos sin traicionar ninguno. Y ese proceso es, muchas veces, el más difícil de todos, porque implica redefinir lo que significa apoyar, lo que significa amar, y lo que significa ser honesto. La edad, lejos de ser un límite, se convirtió en una ventaja. A los 64 años, ya no había necesidad de demostrar nada. No había urgencia por encajar en expectativas externas. No había miedo a perder una imagen idealizada. Lo que sí había era una necesidad profunda de coherencia, de vivir en alineación con lo que realmente se siente, de dejar atrás las versiones incompletas, de abrazar la complejidad de la propia historia. El momento en que el silencio deja de proteger durante años, el silencio había sido una forma de protección de la intimidad, protección de la relación, protección de una estructura que funcionaba, al menos en apariencia. Pero llegó un momento en el que ese mismo silencio empezó a tener el efecto contrario. Ya no protegía, pesaba. Se convirtió en una carga emocional difícil de sostener, y cuando el silencio deja de ser refugio y se convierte en peso, algo inevitable ocurre. Surge la necesidad de hablar. No fue una confesión abrupta ni un escándalo mediático. Fue un proceso de abrir espacios, de permitir pequeñas verdades, de empezar a construir un discurso más honesto, más humano. No se trataba de destruir una imagen, se trataba de completarla. Demostrar que detrás de cualquier figura pública, por más influyente que sea, existe una historia real, con matices, con desafíos, con momentos de duda. Una verdad que no busca escándalo. Es importante entender que esta historia no gira en torno al conflicto, sino a la autenticidad. No se trata de acusaciones ni de revelaciones sensacionalistas. Se trata de una mujer que después de décadas decide hablar desde su experiencia. Y eso, en sí mismo, ya es un acto poderoso. Porque en un mundo donde las narrativas suelen simplificarse, elegir la complejidad es un gesto de valentía. Hay un momento en todo proceso de cambio en el que ya no es posible volver atrás. Un momento en el que la verdad, una vez reconocida, ya no puede ser ignorada. Para la esposa de Cash Luna, ese momento llegó. Y con él, la certeza de que el siguiente paso era inevitable. Hablar no era una opción más. Era la única forma de avanzar. Después de años de silencio, de reflexión interna y de un proceso emocional profundo,
la esposa de Cash Luna llegó finalmente al punto que había evitado durante tanto tiempo, el momento de hablar. Pero esta confesión no fue lo que muchos podrían imaginar. No hubo acusaciones explosivas, no hubo revelaciones escandalosas. Lo que ocurrió fue algo más complejo y al mismo tiempo más significativo. Fue una verdad humana. Cuando finalmente decidió compartir sus pensamientos, lo hizo desde la calma, no desde el conflicto. Sus palabras no buscaban generar polémica, sino expresar una perspectiva que había madurado durante años. En lugar de romper con el pasado, intentó integrarlo. Habló de experiencias, de emociones, de aprendizajes, de aquello que muchas personas habían intuido, pero que nunca había sido verbalizado directamente. No confirmó rumores, no negó percepciones. Hizo algo diferente, ofreció contexto. Uno de los puntos más importantes de su mensaje fue la diferencia entre la imagen pública y la experiencia personal. Explicó, de forma sutil pero clara, que ninguna vida, por más estructurada o visible que sea, es completamente lineal, que incluso dentro de relaciones estables existen momentos de duda, de cuestionamiento, de crecimiento. No habló de perfección, habló de proceso, y ese matiz fue clave. Porque al hacerlo, no desmanteló la imagen construida durante años, sino que la humanizó. Como era de esperarse, sus palabras no pasaron desapercibidas. Algunos interpretaron su mensaje como una confirmación de lo que siempre habían sospechado. Otros lo vieron como un acto de valentía. También hubo quienes prefirieron mantener la narrativa original sin cuestionarla. Pero más allá de las interpretaciones externas, lo importante era lo que había ocurrido internamente. Ella había hablado, y eso, después de tantos años, representaba un cambio profundo. Uno de los aspectos más delicados de esta situación era cómo afectaría la percepción pública de Cash Luna. Sin embargo, lo que ocurrió fue más complejo de lo esperado. Lejos de generar un rechazo generalizado, la confesión abrió un espacio de reflexión. Muchas personas comenzaron a ver la historia desde una perspectiva más amplia, reconociendo que incluso los líderes más influyentes son, ante todo, seres humanos. No se trataba de cuestionar su liderazgo. Se trataba de entenderlo en un contexto más real. Y, en cierto modo, eso fortaleció la conversación en lugar de debilitarla. Uno de los elementos más destacados de esta confesión fue su tono. No hubo reproches. No hubo enfrentamientos. Hubo claridad. Y esa claridad permitió que el mensaje fuera recibido de una manera distinta. No como un ataque, sino como una apertura. En un entorno donde muchas historias se construyen desde el conflicto, esta se desarrolló desde la introspección, y eso la hizo más difícil de ignorar. Durante años, la esposa de Cash Luna había sido vista como una figura de apoyo, una presencia constante pero silenciosa. Después de esta confesión, su rol comenzó a transformarse. Ya no era solo la esposa del líder. Era una voz con identidad propia. Una mujer con experiencia, y con perspectiva y con la capacidad de expresar su visión sin necesidad de romper con su historia. Este cambio no implicó una ruptura, sino una evolución. Uno de los mayores desafíos después de hablar fue encontrar un nuevo equilibrio. ¿Cómo seguir viviendo una vida relativamente privada después de haber compartido una parte tan íntima? ¿Cómo manejar las interpretaciones externas sin perder la propia estabilidad? La respuesta no fue inmediata, pero lo que sí quedó claro es que la decisión de hablar no había sido impulsiva. Había sido el resultado de un proceso consciente, y eso marcaba la diferencia. Con el paso de los días y las semanas, el impacto inicial de la confesión comenzó a transformarse. Lo que en un primer momento generó sorpresa, poco a poco dio lugar a una comprensión más profunda. Porque cuando una historia se observa con calma, más allá de los titulares, aparecen los matices. Y en este caso, esos matices eran fundamentales. No se trataba de una historia de ruptura, ni de una historia de escándalo. Era una historia de crecimiento. Más que un final, esta confesión marcó un comienzo. El comienzo de una etapa más honesta.
más alineada con la realidad interna, más libre de expectativas externas. Y aunque el camino que sigue no es completamente predecible, hay algo que ya no puede cambiar. La verdad ha sido expresada. Después de romper el silencio, la vida no se detiene. Continúa. Pero lo hace desde un lugar distinto, desde un lugar donde la autenticidad tiene más peso que la perfección, donde la experiencia vale más que la apariencia, donde la verdad, incluso cuando es compleja, se convierte en una forma de libertad. Y en ese nuevo escenario, tanto ella como Cash Luna enfrentan una oportunidad única, la de reconstruir la narrativa. Pero esta vez, desde la realidad. Una vez que las palabras fueron dichas, el silencio ya no tenía el mismo significado. Antes protegía, después se volvió innecesario. Esto no significa que todo se volvió público o expuesto. Al contrario, lo que cambió fue la intención detrás del silencio. Ya no era una obligación, sino una elección consciente. Hablar había liberado una carga acumulada durante años, y con esa liberación surgió una nueva forma de vivir, más ligera, más honesta, más alineada. Toda relación que atraviesa un proceso de sinceridad profunda enfrenta un momento clave: la reconstrucción. No se trata de empezar desde cero, sino de reorganizar lo existente bajo una nueva perspectiva. En este caso, la relación con Cash Luna no se definió por la ruptura, sino por la adaptación. Adaptarse a una nueva forma de comunicación, a una nueva dinámica emocional, a una nueva manera de entender el vínculo, porque cuando la verdad entra en escena, ya no es posible sostener estructuras basadas únicamente en expectativas externas. Uno de los elementos más sensibles en esta historia es el papel de la fe. Durante años, la vida de ambos estuvo profundamente conectada con un mensaje espiritual que promovía valores como la confianza, la unidad y la coherencia. Pero la realidad humana, como ya se ha visto, es más compleja. Y en ese contexto, la fe no desaparece. Se transforma. Pasa de ser una imagen proyectada hacia otros, para convertirse en una experiencia interna, más personal, más reflexiva. Para ella, este proceso implicó redefinir su propia relación con la fe, no como una obligación, sino como una herramienta para comprender, aceptar y avanzar. Después de la confesión, la percepción pública evolucionó. Algunos mantuvieron sus opiniones iniciales, otros cambiaron su forma de ver la historia, y muchos comenzaron a cuestionar la idea de perfección que suele atribuirse a figuras públicas. Este cambio no fue uniforme, pero sí significativo, porque abrió un espacio de diálogo más amplio, un espacio donde ya no se trataba de idealizar o criticar, sino de entender. Y en ese entendimiento, surgió algo poco común en el mundo mediático: la empatía. Y uno de los mayores aprendizajes de esta historia es que la vulnerabilidad no debilita, humaniza. Durante años, la imagen construida alrededor de Cash Luna se basó en fortaleza, seguridad y claridad. Pero esta nueva etapa permitió mostrar otra dimensión, la humana. Y esa dimensión, lejos de restar valor, aporta profundidad. Porque las personas no se conectan con la perfección, se conectan con la autenticidad. Después de todo lo ocurrido, la prioridad dejó de ser la imagen y pasó a ser el equilibrio. Un equilibrio entre lo público y lo privado, la fe y la experiencia personal, la relación de pareja y la identidad individual. Este equilibrio no es estático. Requiere atención, ajuste constante y sobre todo honestidad, pero es sin duda más real que cualquier ideal inalcanzable. La historia que durante años se contó desde una sola perspectiva, ahora tiene más capas. Ya no es solo la historia de un líder espiritual exitoso, es también la historia de una pareja que ha atravesado procesos reales, con desafíos y aprendizajes. Y esa nueva narrativa no es más débil, es más completa. El paso del tiempo como aliado, a los 64 años,
la vida se ve de otra manera. Las prioridades cambian, las preocupaciones se redefinen, y lo que antes parecía esencial pierde peso frente a lo verdaderamente importante. Para la esposa de Cash Luna, este momento representa una etapa de claridad. No necesita demostrar nada. No necesita sostener una imagen perfecta. Solo necesita vivir en coherencia con lo que siente. Y eso, en sí mismo, es una forma de libertad. Más allá de cualquier percepción pública, esta historia deja un legado importante. Un legado que no tiene que ver con fama ni con influencia, sino con algo mucho más profundo: la capacidad de ser honesto. Porque en un mundo donde muchas historias se construyen sobre apariencias, elegir la verdad es un acto poderoso. Y ese acto tiene un impacto que va más allá de lo inmediato. Inspira a otros a cuestionar, a reflexionar, a buscar su propia autenticidad. La historia alrededor de Cash Luna y su esposa no es simplemente un relato sobre percepciones públicas o confesiones tardías. Es, en esencia, una historia profundamente humana sobre el paso del tiempo, la búsqueda de autenticidad y el valor de decir la verdad cuando ya no se puede callar más. A los 64 años, su voz no representa ruptura, sino claridad. No es un acto de confrontación, sino de evolución. Porque vivir durante décadas bajo una imagen construida requiere fortaleza. Pero decidir mostrar la realidad requiere aún más valentía. Esta historia nos deja una reflexión poderosa. Detrás de cada figura pública existe una vida real, con emociones, dudas y procesos que muchas veces no vemos, pero que son los que realmente definen a una persona. Si este tipo de historias te interesa y quieres descubrir más verdades ocultas, análisis profundos y relatos impactantes sobre figuras conocidas, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido. Dale me gusta para apoyar este tipo de periodismo narrativo. Y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la verdad siempre debe decirse, incluso después de muchos años? Tu apoyo nos permite seguir contando historias que van más allá de la superficie. Historias que realmente hacen pensar.